Es el momento de hablar de arquitectura, de reformas, y cuando hacemos eso, hablamos con Vanessa Molina desde ABA Arquitectos. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días, Encarna. Bienvenida un día más. Si hablábamos el otro día de techos, hoy vamos a hablar de suelos, ¿no? Hoy vamos a hablar del plano justamente enfrente del techo, que es el suelo, muy importante en cualquier intervención en una vivienda. ¿Y cuáles son los suelos que más se demandan en una reforma? Pues bueno, los suelos que más se demandan en una reforma son los suelos sobre los que no tenemos que intervenir el suelo que ya tenemos, porque claro, esto implica una obra que bueno, intentamos siempre facilitarla. Entonces, colocar un suelo sobre el que ya tenemos es siempre más sencillo. Y entonces, bueno, pues los más demandados suelen ser suelos colocados de manera flotante, quiero decir, encima del que hay, como os acabo de comentar. Vale. Entonces, estos son, pues, tenemos varias opciones en cuanto a materiales. Esto es la manera de colocarlo. En cuanto a materiales, podemos utilizar los suelos laminados, que ahora os enseñaré. Nos has traído una pequeña representación de los suelos de los que vamos a hablar, ¿no? Sí, porque normalmente, claro, nosotros cuando vamos a ver, bueno, quiero poner un suelo de madera. Bueno, vamos a ver qué uso le vamos a dar, porque claro, si somos una familia que tenemos niños o tenemos mascotas, ese suelo, además imagínate que tú quieres colocar un suelo y dices, es que yo no quiero hacer diferencias de suelo, no quiero colocar en las zonas húmedas un suelo y en el resto de la casa otro, ¿vale? Quiero pasar un suelo de madera a toda la casa. Bueno, pues vamos a ver, entonces lo más idóneo en este caso es colocar un suelo laminado. Ajá. ¿Qué quiere decir un suelo laminado? Bueno, pues para que os quede a vosotros claro de qué manera cogéis una tabla de madera y sabéis identificar, esto es una tabla maciza y esto es un laminado. Vamos a ver, mira, por ejemplo, esto es si vemos el canto, ¿vale? Sí. Lo vemos aquí, por ejemplo, es que está machembrado porque las tablas luego se ensamblan, ¿no? Pero bueno, vemos que la sección es continua, no tenemos un estrato detrás de otro en distintos tipos de madera, como lo podemos entender, ¿no? Sin embargo, en un suelo laminado, por ejemplo, mira, sí, este es laminado. Si observáis el canto, Encarna, siempre tenemos un tablero de base, siempre va a llevar una base que le da la rigidez a la tabla, que está hecho de derivados de madera, ¿vale? Luego tenemos una capa encima muy, muy delgada, que está hecha de resinas de melamina compactadas a alta presión. Entonces, sobre esa lámina, que, bueno, como comento, no es madera natural, se imprime una imagen que simula a esa madera, ¿vale? Se puede imitar otros materiales, pero bueno, en este caso estamos hablando de un suelo que tratamos de imitar a una madera. Y entonces estos son los suelos laminados, que son muchísimo más duros y muchísimo más duraderos para este tipo de familias. O sea que es la ventaja. Claro, la ventaja es que esto no se raya con la misma facilidad que lo que es una madera natural. ¿Y los inconvenientes? Bueno, los inconvenientes es siempre la junta en este tipo de pieza. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos una madera natural y cuando esto se raya o se deteriora de alguna manera por el paso del tiempo, siempre lo podemos acuchillar. Esto que hemos oído siempre, bueno, acuchillamos el parque o la madera, ¿no? Bueno, pues esto en un laminado no lo podemos hacer porque, como habéis visto, tiene una capa tan delgada que no llega al milímetro, entonces es que esto no se puede tal. Y entonces lo que pasa con este tipo de suelos, que tienen muchísimas ventajas porque además los acabados son cada vez más conseguidos, el único inconveniente que tiene es la junta, porque si en la tabla, alguna tabla se deteriora por esa junta abierta, claro, no hay manera de repararlo salvo sustituyendo la pieza entera, no se puede hacer vale. in situ. Eso sería el único inconveniente. Claro, claro. Sin embargo, con el otro tipo de madera, tú puedes acuchillar. Claro, siempre lo puedes acuchillar, porque claro, por mucho que es como si le pasas una lija, ¿vale? Cuando cuchillamos lo que hacemos es ir quitándole capas. Entonces, al quitarle capas, como toda la sección, como veis, es maciza de madera, siempre vamos a conseguir llegar a un estrato de madera. Y luego se barniza otra vez. Claro, se barniza otra vez y otra vez la tienes como dura nueva. toda la vida. Toda la vida. ¿Es más caro? Claro. Claro, siempre la madera natural es más cara, aunque es verdad que ahora hay muchísimos fabricantes de maderas de pavimentos laminados, de tarimas laminadas, que bueno, depende un poco del fabricante las calidades que le ponga, el tipo de impresión. Esto es como los grés porcelánicos, ¿no? También depende de este tipo de suelos, hay una manera de clasificarlo. Esto que oímos siempre he puesto un AC1, un AC2, un AC5. Bueno, pues esto para que sepáis lo que es, porque esto es una cosa que se escucha mucho pero no sabemos bien. Vamos a ver. Esta clasificación de las tarimas laminadas, lo que se clasifica de esta manera porque están sometidas a unos test de abrasión. ¿Qué son los test de abrasión? Imaginaros que ellos colocan la tabla, hacen la tabla, la colocan. Y entonces le van pasando, lo hacen pasar por una máquina que es una rueda que lo va lijando. Y entonces, en función del número de vueltas
Al que llegue el deterioro de la cara superficial de la pieza, es un tipo de ACE. El AC1 es el más básico, se deterioraría aproximadamente a las 900 vueltas de haber pasado esa lija, y el más resistente es el AC5, que pasa a más de 1600 vueltas antes de que esta cara se deteriore. Entonces, en función de esto, también estamos pagando una cantidad u otra en función de la dureza que tiene la capa. Entonces ya sabemos por qué la diferencia de precios, ¿no? Sí, está ahí. En cuanto a los colores, el cliente, ¿qué es lo que dice? O sea, ¿se deja aconsejar una casa es más cálida con un suelo más oscuro? No, es más triste, es más elegante. Claro. ¿Qué vamos buscando? Estéticamente sí que lo hemos hablado en otras ocasiones. Ahora mismo se llevan hay unas tendencias como a estos espacios empolvados, estos tan cálidos, estos colores tan neutros. Pero sí que es verdad que en cuanto que también hay que tener en cuenta la eficiencia del pavimento, porque esto es una cosa un error muy común. Tengo un suelo radiante, pero es que quiero tener una madera. Bueno, vamos a ver, es que la madera ya de por sí es un aislante, es un material que aísla. Entonces, si el pavimento lo vas a colocar sobre un suelo radiante, que lo que necesita es un elemento, un plano superior sobre ese radiante para radiar el calor del suelo, pues claro, lo que estamos haciendo al ponerle la madera es evitar que si vamos a radiar un 100% de la energía, pues lo estamos tapando, estamos radiando muchísimo menos. Entonces, si tú tienes en tu casa un suelo radiante, pues muchísimo mejor poner un porcelánico, porque... O sea, claro, que nos olvidamos de la madera si tenemos la calefacción por debajo del suelo. Sí, o por lo menos no de la madera natural, podemos ir a un laminado, porque al no tener todo el cuerpo, toda la sección de la pieza en madera, te radia mucho más. Ahora, poner una madera natural, pues se pone, si hay gente que lo pone, lo que pasa es que tiene que tener en cuenta que no está aprovechando la eficiencia ya de su instalación de climatización. Vale, ¿y qué suelo utilizamos cuando no queremos ver ni siquiera las juntas de dilatación? Vale, pues esto es una cosa que está muy de tendencia ahora mismo, que es los pavimentos continuos. Esto es otra cosa. Y es que yo no quiero ver juntas en casa. Bueno, vamos a ver, juntas va a haber siempre, claro, porque la dilatación está ahí. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que ya no solo es la dilatación del propio material, sino la dilatación del soporte sobre el que tú pones el material. Aquí cada elemento en una construcción dilata de una manera, cada material lo hace a su manera. Entonces, siempre hay que dejar que cada uno una holgura entre los planos que vamos colocando uno sobre otro o los planos que están en contacto para que esto está vivo. Al final el edificio está apoyado sobre un terreno que está en continuo cambio, entonces esa dilatación es necesaria. Ahora bien, ¿quiero ver menos juntas? Pues un pavimento continuo. Ahora muy de moda el microcemento, ¿vale? El microcemento es un material hecho con una mezcla de cementos, polímeros, fibras, áridos y pigmentos. Y bueno, esto tiene muchas ventajas porque tiene muy poquito espesor, en realidad son 2 o 3 milímetros vertidos sobre... Siempre, en todos los pavimentos, el éxito del envejecimiento del material siempre está en la base. Tenemos que colocar siempre los pavimentos sobre una base lo más homogénea y nivelada posible, que no tenga resaltos, que no tenga coqueras, que siempre esté muy bien nivelado. Cuanto más nivelado esté el soporte, mucho mejor va a funcionar el material, y lo mismo en el microcemento. Sí que hay que entender que el microcemento, que es un material muy utilizado actualmente porque se puede colocar en exteriores y en interiores en el mismo plano, es un material que está vivo también por su propia composición. Entonces hay que asumir que van a salir determinadas manchas, igual que la madera, ¿no? Que la madera se va a decolorar porque la madera va a cambiar de color con el paso del tiempo. Hay gente que le encanta y otra, pues que por ejemplo los robles tienden siempre a amarillear. Entonces, bueno, ya hay tratamientos que intentan frenar esa decoloración, pero bueno, la luz natural les afecta. Oye, ¿qué mantenimiento necesitaría entonces la madera? ¿Cada cuánto tiempo tendríamos que acuchillar, que barnizar? Bueno, esto depende del uso que tú le des, porque claro, porque esto al final hay que acuchillarlo en función de la rayadura que tiene, depende si lo pones en una zona de mucho tránsito, tú tienes la costumbre de ir en tacones en tu casa, al final el tacón lo marca, claro, porque al final hay maderas más duras, por ejemplo el bambú al estar trenzado, al tener todas sus fibras trenzadas, es una de las maderas naturales más duras que yo más aconsejo en obra, porque además de que es muy bonito, al tener esa trenza, en su propia composición ya está conseguida esa tensión que te hace que evite todas esas rayaduras tan fáciles. Por ejemplo, un pino es muy blando, es una madera muy blanda. Claro, entonces depende. Y cuando te llega un cliente y te dice, bueno, yo es que quiero el mismo suelo hasta en las zonas húmedas, es que me da exactamente igual, es que lo quiero todo exactamente igual. Un laminado. Un laminado. Un laminado.
Un laminado, sí, Vale, siempre. Ahí no hay, Sí, no hay duda. sí. Cuéntanos cuál es la tendencia, porque claro, esto también va de modas. Claro. No solamente es que nos queda bonito en casa, sino que hemos visto en la revista de decoración que este suelo lo tiene fulanita. Entonces, Claro. ¿cuál es la tendencia? Lo que es muy tendente es utilizar, sobre todo en vivienda unifamiliar, el utilizar placas o tablas que puedan continuar zonas interiores y exteriores. Y cada vez más los fabricantes, por ejemplo, el uso de porcelánicos gran formato. Esto es una gran tendencia ahora mismo. Y sobre todo los fabricantes sí que es de casi todas las marcas lo que intentan y se vuelcan mucho es en no diferenciar la textura de estos porcelánicos. ¿Por qué? Porque hasta ahora los porcelánicos de exterior y de interior, aun siendo el mismo acabado, tú imagínate que yo voy a coger un porcelánico que va a imitar una piedra caliza, por ejemplo, una pizarra, pues la textura exterior de esta placa utilizada para exterior siempre tiene que ser mucho más rugosa para que sea antideslizante, para que no resbale. Pero claro, cuando lo ponemos ahora, que se llevan tanto las viviendas estas donde hacemos tantos paños acristalados, en donde el interior y el exterior casi parece lo mismo, ese cambio de pavimento, cuando tú estás pagando un pavimento que trata de imitar lo mismo, pues claro, ese tratamiento antideslizante y no antideslizante para el interior, esto se están volcando mucho actualmente los fabricantes el eliminar esa diferencia de textura, no de color ni de acabado, sino sí de la textura. Y es una gran tendencia, sí, el uso de porcelánicos. Y Vania, ¿hasta dónde ha quedado el grés de toda la vida? El que siempre hemos visto en casa. Bueno, pues el grés se sigue utilizando, lo que pasa que, bueno, es verdad que el grés el grés convencional, al final, esto era en su sección, es que no he traído ninguno, pero bueno, en su sección veríais que son pastas rojas o blancas. Sin embargo, el grés porcelánico, en toda su sección, ya es porcelánica, entonces incluso en las juntas laterales se ve. Entonces sí que se suele utilizar más actualmente el grés porcelánico. ¿Y tú te acuerdas hace muchos años? Yo no sé si era en los años 80 cuando se llevaba el juego de damas. Claro. En el suelo, claro. Eso ya descartado, ¿no? Eso es descartado por la junta, fíjate, porque intentamos buscar siempre pavimentos en los que no se noten las juntas. Insisto, siempre va a haber juntas, porque por ejemplo, incluso los microcementos en la unión con los pilares, muy importante. Nadie quiere que le ponga las juntas en la unión con los pilares, pero es que tienen que estar, porque es que si no va a fisurar, se va a manchar, van a aparecer unas apariencias muy feas a la larga. Entonces, las juntas tienen que estar. ¿Qué cosas? Y yo creo que para nosotros son todo curiosidades lo que nos estás contando, lo de las juntas, que lo vemos tan normal. Sí, sí. Entonces, si hoy tenemos que reformar nuestra vivienda, queremos cambiar el suelo, no tenemos la calefacción por el suelo. ¿Qué nos recomendarías? A una familia normal y corriente, 4 o 5 miembros, con un perro. Mira, yo los laminados los recomiendo mucho porque es que están muy conseguidos, es que es muy difícil que tu ojo sepa detectar sin ver el canto de la pieza, como he dicho, o sea, sin ver esto, que no lo vas a ver. Lo ves colocado y ya tienes que conocer mucho de maderas para saber que esto no es una madera natural. Y luego la tranquilidad que te da estar en casa con un tipo de pavimento así, un porcelánico también, que tú lo friegas. Esto que tenían nuestros padres, de decir, que tengo el suelo de mármol. Sí. Bueno, el suelo de mármol es precioso, es cierto, las piedras naturales son preciosas, ¿sí? Pero un suelo de mármol te cae en una copita de vino y al ser tan poroso, ahí se queda la mancha para el resto. Y esto ya no hay manera de sacarlo. Por mucho que vayas corriendo, ¡ah! No, porque, luego que tampoco puedes vivir esclavizado. Claro, y tampoco puedes vivir, tu casa tiene que ser, lo he comentado muchas veces, tiene que ser tu refugio, tu calma, el corazón de tu casa tiene que ser algo eficiente a todos los niveles. Entonces no podemos vivir, se ha caído una mancha, al niño se le ha caído no sé qué en el suelo, corriendo, nota algo. No, la casa tiene que funcionar. Nos encanta, Vanessa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias porque este espacio nos gusta mucho. Estamos aprendiendo mucho de decoración, estamos aprendiendo mucho de materiales que deberíamos incorporar en la próxima reforma en nuestro hogar. Vanessa Molina, gracias. Muchísimas gracias. La semana que viene.